¿Comparte usted la opinión del Ministerio de Sanidad al negar en reiteradas ocasiones la existencia de una deuda sanitaria del Gobierno de España con Canarias? No, no es así, no estoy de acuerdo. Usted misma, en el mes de julio, en el Consejo Interterritorial, reclamó esa llamada deuda sanitaria y sus compañeros de partido, el señor Ríos, en el Congreso de los Diputados, ha solicitado, incluso ha propuesto que se incluya en el Estatuto de Autonomía de Canarias en su reforma, como lo hicieron Andalucía y Cataluña, y que, por cierto, fue abonada esa deuda histórica por parte del Gobierno de España. Pero sus socios de Gobierno, quienes comparten mesa y mantel con ustedes en el Consejo de Gobierno, su grupo parlamentario que le apoya, el Grupo Socialista, ha negado por activa y por pasiva algo que usted, como técnico, conoce muy bien. Los técnicos de la Dirección de Recursos Humanos, en el grupo de trabajo de gasto sanitario con la Administración General del Estado, han cuantificado eso que yo le he aplaudido a usted, que haya seguido la trayectoria marcada por el Grupo Popular, por la consejera del Partido Popular de Canarias, que es reclamar para los canarios aquello que corresponde a los canarios, la misma financiación que el resto de ciudadanos españoles. Pero mucho me temo, señora consejera, que quienes se sientan detrás de usted no la van a apoyar. Usted esté segura de que el Grupo Parlamentario Popular, en su coherencia que tiene a gala, va a apoyar todo aquello que sea en beneficio de los canarios y de la salud de los canarios. Desde el punto de vista estrictamente legal, probablemente no habría que llamarle deuda, sino un déficit de financiación. Y en ese sentido, está claro, desde esta consejería se va a seguir reclamando porque además, como ya se ha hecho en ocasiones anteriores de forma escrita, el Gobierno de Canarias ha reclamado de forma escrita al Gobierno y al Ministerio de Sanidad este déficit de financiación y no solo en el Consejo Interterritorial, sino además de forma escrita a los órganos competentes. El pasado mes de junio, el Sindicato Unificado de Policía denunció públicamente que el servicio del 112 del Gobierno de Canarias no cumplía con los protocolos de seguridad firmados con el Ministerio de Interior, hasta tal punto que beneficiaba a la Policía Autonómica a la hora de comunicar las denuncias de los ciudadanos. Al parecer, como desveló el sindicato, es muy habitual que cuando un ciudadano llama al 112, comunicando la posible comisión de una falta o un delito, los responsables de las salas del 112 en Santa Cruz, en Las Palmas de Gran Canaria y en Tenerife, que coordinan los servicios de emergencia y ocultan esas llamadas a los cuerpos de seguridad del Estado cuando contraviniendo la legislación vigente. Para mayor gravedad, a los pocos días de efectuada la denuncia, el Comité Provincial de la Confederación Española de la Policía y el CECOIS 112 no solo reconocieron la existencia de esa descoordinación, sino que dejaron patente, y leo lo textual, cito lo textual, tiene un matiz político. Si la primera afirmación ya era grave, la segunda tiene de extrema gravedad. Y lo que es curioso que usted, señor consejero, no haya pedido la comparecencia ante el plenario para dar las explicaciones pertinentes. Sé efectivamente que tiene mucho trabajo elaborando los presupuestos de la comunidad autónoma ante la gravedad de la situación económica en que nos encontramos, pero mire, si no puede hacer frente a la seguridad, dígale al presidente del Gobierno que le exima de esa responsabilidad y vuelva las competencias al órgano que nunca debió salir. Por eso, también le pido que si no devuelven esas competencias, no salen porque usted no tiene tiempo, pues ya que ya ahora son íntimos amigos del Partido Socialista, pues que les avise, les ayuden a coordinar esas políticas con las fuerzas de seguridad del Estado. Lo que estoy en condiciones de afirmar es que el SECOES 112 cumple escrupulosamente con los protocolos firmados con el Ministerio de Interior en materia de seguridad, activando
en función de la demanda de los ciudadanos a los cuerpos y fuerzas de seguridad competentes en cada caso. ¿En qué plazo y en qué cuantía se podrán acoger los productores canarios de plátano a las ayudas del Real Decreto 170/2009 de 13 de febrero sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías? Como ya se ha informado, señoría, en otras ocasiones, la posibilidad de incluir una partida por el Estado, una partida económica para minorar los efectos de los costes del transporte de plátano a los mercados tradicionales fue acordada por el Grupo Parlamentario Socialista y la representación de Coalición Canaria en el Congreso. Como sabe usted, el Real Decreto 170/2009 posibilita esta ayuda de forma excepcional siempre y cuando y previamente se hubiera producido una reducción significativa de los aranceles que protegen actualmente al plátano canario y siempre que la situación de sus precios en los mercados tradicionales así lo aconsejen y sujeto a las disponibilidades presupuestarias. El Gobierno de Canarias coincide con el sector en que estas circunstancias se vienen produciendo y, consecuentemente, la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Agua entonces informó ya desde el pasado mes de marzo el proyecto de orden remitido por el Ministerio de tal fin ya también el Ministro de Fomento informó en el Congreso al entonces diputado nacional, don José Luis Perestelo, hoy aquí con nosotros, de que el Ministerio estaba determinando la pérdida real de renta por la bajada de aranceles y la pérdida de mercado en el sector platanero y el compromiso del Gobierno de generar la correspondiente partida compensatoria para este fin en los presupuestos del ejercicio 2012. La verdad que esto de los ajustes en la Administración y en el Gobierno no se ponen ustedes de acuerdo. Hace 6 meses preguntaba por lo mismo, me contestaba el señor Juan Ramón Marín que nada tenía que ver con esa materia. Hoy, Juan Ramón Hernández Gómez, hoy pregunto por la misma materia y 6 meses después me contesta el señor Berriel. En todo caso, lo que sí está claro que desde el 22 de marzo que formulé esa pregunta también en el pasado pleno y que leo textualmente, el entonces consejero de Obras Públicas me contestaba: ¿sabe usted que el Real Decreto recoge precisamente en su disposición adicional primera la posibilidad propuesta de la ministra de Medio Ambiente, Medio Marino y Natural para, como digo, proponer al Ministerio de Fomento y al Ministro de Hacienda la consignación de una partida vía desarrollo del decreto a través de una orden ministerial en que en este momento este consejero está precisamente al tanto de lo que acontece con esa orden, a efectos de que a partir de enero del 2011 el plátano sea susceptible de ayuda hasta el 50%. Lo que está claro y pone de manifiesto, señor Berriel, señoría, es que 6 meses después nada de nada se ha hecho. Y hoy siguen los agricultores plataneros mirando para el Gobierno, mirando para este Gobierno de Canarias, que saben que cuenta con la complicidad permanentemente del Gobierno de España. Miren, el Gobierno de España no ha cumplido en esta materia. Y lo que es peor, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ha sido cómplice de los incumplimientos masivos y reiterados que el Gobierno de España ha tenido con Canarias. Y en este tema particular, con los plataneros y los agricultores palmeros. Por tanto, les pedimos, les volvemos a reiterar, que no tiren la toalla, que sabemos que a partir del 20 de noviembre un nuevo Gobierno, en este caso el Gobierno del Partido Popular, vendrá. Y en este tema concreto, como lo demostró en el año 96, dará cumplida respuesta a los plataneros de Canarias. Pero yo le pido al Gobierno que no tire la toalla, que siga exigiendo al Gobierno de España que cumpla con ese Real Decreto de ayuda al transporte de mercancías, tal y como fue el acuerdo que ustedes firmaron en el Congreso de Diputados para apoyar los presupuestos generales del Estado y que hoy por hoy no se ha cumplido en modo alguno. Le invitamos al Grupo Parlamentario a que siga luchando para la defensa de los intereses del sector platanero. No sé dónde ve usted la contradicción, porque lo que el consejero anterior de Obras Públicas dijo es que efectivamente los plátanos pudiesen tener una ayuda al transporte a partir de enero del 2011, pero usted sabe muy bien que este tipo de subvenciones se pagan el año terminado. Consecuentemente, si termina el año, tendrá que ser con arreglo a los presupuestos del año 2012. Y me alegra oírle, señoría, me alegra oírle su compromiso aquí. No sé si usted va a tener esa posibilidad de garantizar que su grupo político, que el Gobierno que salga del 20 de noviembre, pues cumple ese compromiso que ya tiene adquirido el Gobierno del Estado actualmente, con mantener esa partida para el año 2012. Porque si así es, desde luego el problema está resuelto, está solucionado, señoría. Por lo tanto, me alegro oírle ese compromiso a usted. Desde luego, el compromiso del Gobierno de Canarias va a estar como ha estado siempre, con los plataneros canarios. Y como usted sabe, señoría, este asunto se está debatiendo, entre otras cosas, porque depende de la pérdida real
de la competitividad del plátano canario, y en estos momentos sabe usted que se está discutiendo las ayudas, el incremento de ayudas del POSEI, que están también relacionadas con ese asunto, y como sabe, ayer mismo no se pudo tratar en Bruselas. La primera condición para resolver un problema es identificarlo de forma adecuada. Y este es el quinto año de aplicación de la Ley de la Dependencia, una regla que se aprobó en el Parlamento español, donde algunos fuimos ponentes de esa ley, que ha apoyado grupos parlamentarios, entre ellos el suyo, y que ha tenido un sistema de desarrollo que siempre nos ha colocado a la cola. Yo he visto evolucionar los argumentos del Gobierno los últimos años y esencialmente se han referido a que no nos entienden. Mire, los informes de los expertos en la materia dicen que somos la peor comunidad en la aplicación de esta ley. El sistema de información establecido para evaluar y gestionar la ley dice que somos los peores. Pero es que el Consejo Económico y Social también, el de Canarias, dice lo propio, y para rematar el informe del diputado del Común también. Señora consejera, hay un problema de gestión de esta prestación en nuestra comunidad que tiene unas consecuencias, y es que se aplica a menos gente y por lo tanto damos peor respuesta a la demanda de este importante servicio. ¿O ustedes reconocen que hay que rectificar, que hay que modificar la situación para que la ley de la dependencia se aplique con justicia en nuestra tierra, o seguiremos perjudicando a un sector de población que lo pasa tremendamente mal por las dificultades intrínsecas de los propios usuarios de este servicio? Sé que usted argumenta, porque le he leído algún comentario en este sentido, que el sistema no reconoce lo preexistente, las prestaciones que en esta materia se venían dando en nuestra comunidad y que yo tengo también pues un razonable conocimiento. Pues es un problema de gestión. Después de 5 años va siendo hora que el Gobierno de Canarias sea capaz de imponer al sistema de la dependencia en España de que reconozca esa situación preexistente, porque hay otras comunidades del Estado que sí lo han conseguido. Yo lo que la invito es a que reconozca que tenemos un problema, que aquí se gestiona peor, que estamos perdiendo dinero, que los ciudadanos de Canarias no tienen la prestación debida en un asunto tan sensible, que se ponga usted en contacto con los grupos parlamentarios. Estoy dispuesto a prestar la máxima colaboración con los cabildos insulares y redefinamos una estrategia que coloque a esta tierra en justicia en parámetros comparables a las comunidades del resto del Estado. Tendremos oportunidad en las comparecencias que tendremos esta tarde en debatir sobre lo que usted está hablando. Mire, el Observatorio Estatal de la Dependencia ha puesto un hincapié muy especial en la financiación de esta ley. Ninguna de las comunidades autónomas estamos de acuerdo con esos criterios de reparto, especialmente Canarias. Le digo por qué. Lo primero, porque el mínimo que el Estado aporta por cada persona dependiente atendida es el mismo para cuando una persona recibe un servicio que cuando recibe una prestación económica, pero los servicios cuestan 3 veces más que la prestación económica. Y en segundo lugar, y este es el enfado de Canarias, se establecen criterios como el de la superficie. A mayor superficie de una comunidad, más dinero recibe, con lo cual aquí entenderá usted que se beneficia a comunidades como Andalucía. Pero es que además también se tiene que tener en cuenta el criterio de dispersión, y aquí quien se beneficia es Galicia. Si nos tuvieran en cuenta no solo ya el hecho de la insularidad, que lo tienen en menor sentido, si nos tuvieran en cuenta el cielo y el mar, entenderían que desde luego Canarias no solo cumple también con el requisito de superficie, sino también el de dispersión. Pero yo lo que espero es que además ahora han añadido otro recurso, otro criterio, y que es no solo el número de personas dependientes atendidas, no, el número de personas que contemplan dentro de la ley. Por lo tanto, yo lo que sí espero que esa mano que usted ha tendido de que todos los grupos parlamentarios nos sentemos y que, como saben, comisión parlamentaria yo también he ofrecido, nunca será suficiente el tiempo que le dedique a informar sobre la aplicación de la ley de dependencia en Canarias. Yo lo recojo ese guante y le digo además que en esta próxima legislatura vamos a seguir luchando porque haya unos criterios más justos y equitativos que desde luego compensen la situación excepcional y única que tiene Canarias dentro del contexto español. ¿Cuándo espera traer al Parlamento de Canarias la ley a la que se refirió el pasado 23 de agosto en Radio El Día para evitar duplicidades en las administraciones públicas canarias? La respuesta, cuando traeremos esa ley, será en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta la complejidad
de esa norma, que entraña, sin ninguna duda, muchas dificultades. Y desde luego lo vamos a hacer escuchando a todas las administraciones públicas y, por tanto, buscando el acuerdo y el consenso de todos. Mire, señor consejero, la racionalización administrativa mediante la atribución de competencias y recursos a aquellas administraciones que puedan desempeñarlas mejor y la supresión de duplicidades ha sido un objetivo de todos los gobiernos y una exigencia irrenunciable de la ciudadanía. Sin embargo, cada 4 años, como usted sabe, y lo hemos vuelto a ver después de las elecciones, todos los gobernantes vuelven a expresar en sus discursos de investidura y en su toma de posesión su voluntad inquebrantable de acometer, esta vez sí, la reforma de la Administración y acometer la racionalización administrativa para evitar duplicidades competenciales. Cosa que después, al terminar el mandato, sigue igual, cuando no peor, que cuando comenzó. Su afirmación en agosto, el 23 de agosto, le aseguro que fue para mí la mejor noticia del verano, incluidas las propias que yo generé. Porque usted se comprometió a traer aquí a la Cámara, donde hay que hacerlo, donde hay que acometerlo, una ley que aclare definitivamente las competencias de las 3 administraciones canarias. Y eso lo coloca usted ahora aquí, ante el Parlamento en pleno y ante mí solo ante el peligro y cogido por la palabra para que conteste cuándo traerá el Gobierno la ley a la que usted aludió para aclarar las competencias de las administraciones públicas canarias. Y le voy a jugar limpio, para que usted vea el fair play de este diputado. Le voy a decir lo que quiere la ciudadanía oír de usted, y que yo, y estoy seguro que todos los parlamentarios en esta Cámara, aplaudiremos. Ya, no en el menor tiempo posible, ya, porque ya tenía que haberse hecho. Todos estamos de acuerdo en algo. Esto hay que hacerlo en esta legislatura, hay que hacerlo ya. El Gobierno ha tomado la decisión de impulsar este proceso. En el día de ayer ha tomado la iniciativa, ha mantenido una reunión con la FECAN y con la FECAI. Quiero decirles que el resultado de esa reunión ha sido muy positivo. Tanto la FECAN como la FECAI están dispuestos a colaborar en ese proceso. Vamos a crear una comisión de expertos que cada 3 meses, señor diputado, va a presentar propuestas de mejora para la reforma de la Administración, para acabar con los solapamientos, con las duplicidades. Esto es algo imprescindible para la ciudadanía de Canarias. El Gobierno en esta legislatura lo va a acometer. Pero esto es algo que depende solo del Gobierno. No, esto nos incumbe a todos. Y el Gobierno pide la colaboración de todas las fuerzas políticas, también las de la oposición. Vamos a invitar a todos. Queremos que esto sea un proyecto común que beneficie a Canarias. En un momento de restricción económica, cada euro hay que administrarlo bien, cada vez mejor. Por tanto, no podemos seguir con el discurso de la necesaria reforma de la Administración y su racionalización. Hay que acometerlo ya, señor diputado. Y este consejero y el Gobierno está empeñado en llevar a cabo este proceso. Lo vamos a hacer, lo hemos iniciado y cada poco tiempo vendremos aquí al Parlamento a dar cuenta de los trabajos que se van a ir realizando en esta materia. Porque la sociedad canaria nos exige un esfuerzo a todos y espero que todos estemos a la altura de las circunstancias. Gracias. Con independencia de lo acertado o no del término deuda histórica desde un punto de vista legal, ¿desde cuándo viene acumulándose por parte del Estado un déficit sanitario, un déficit en la financiación sanitaria de Canarias? La Ley 21/2001 recogía la posibilidad de revisar la financiación de servicios fundamentales como en este caso el de sanidad.
y eso no se ha cumplido. Hemos realizado en la comunidad, en la comunidad hemos realizado un análisis teórico de cuál era la situación o cómo habría sido esa situación, y se analiza en el año 2002 y de una forma mucho más mejorada a partir del año 2004 y de una forma ya continuada en el tiempo. Se han utilizado 3 variables, que era la población protegida, como dice la ley, la de más de 65 años y, como no, teníamos que tener en cuenta también el concepto de la insularidad. Este sistema de financiación no ha dotado a la sanidad canaria de una mejora en la financiación. Continuamos teniendo ese déficit financiero. Y además, este sistema y este déficit se ha evaluado de tal manera que entre el año 2002 y 2009, según los análisis de nuestros técnicos, y calculando cómo ha ido la evolución de nuestra población y las variables antes mencionadas, hemos llegado a la conclusión de que el déficit es de 1.423,2 millones de euros que esta comunidad habría recibido de haberse liquidado de forma correcta este déficit que estamos reclamando. Por otra parte, la Ley 22/2009, porque entra además en vigor en el año 2009, que es el periodo de transición, por eso se hizo el cálculo hasta ese momento, tampoco ha mejorado ni ha arreglado esta situación. Y no quiero dejar aparte, tampoco no quiero dejar de nombrar también la última revisión de la normativa de fondos de cohesión, que deja fuera a una gran parte de población, de aquellas personas que recibimos, de no residentes, a los que prestamos asistencia sanitaria y de los que no estamos tampoco recibiendo ningún tipo de financiación. Creo que debería actualizarse y seguir reclamando además que esto se debería evidentemente revisar. Lo cierto es que el déficit ya se ha ido acumulando a lo largo de una década y con una cantidad importantísima. Estamos hablando probablemente más de 1.500 millones de euros. Y como nos ha explicado, se produce justo incluso al año siguiente de que el modelo de financiación del 2001 entrara en vigor. Eso ha ocasionado, por el gran crecimiento poblacional, que haya un desfase por el cual una parte importante de nuestra población no está recibiendo la financiación a la que tendría derecho. Y en coherencia, señorías, esto ocurrió con un gobierno del Partido Popular. Desde entonces, que no corrigió esta situación, desde entonces, y los gobiernos posteriores, también hay que decirlo, de los siguientes partidos, en este caso del Partido Socialista, tampoco han corregido ese déficit. Esa es la verdad que en estos momentos haría que toda esta Cámara reivindicara el derecho de que los canarios recibiéramos ni más ni menos que la financiación que nos corresponde. Por lo tanto, en el 2009 el nuevo modelo tampoco lo corrigió, pero no solo el déficit, sino lo más grave, que no se esté aplicando a la población que de hecho está siendo atendida por el sistema sanitario público como criterio fundamental a la hora de financiarlo. Esto está haciendo, señoría, que, como digo, la financiación per cápita que reciben los canarios esté por debajo de la media del Estado, incluso seamos ya de las últimas comunidades autónomas que están recibiendo financiación por cada habitante, a lo que se suma la no complementación, la no compensación de la financiación a extranjeros y a desplazados, que suman otra cantidad importante de dinero. Por lo tanto, ese sobreesfuerzo lo estamos haciendo todos los canarios a través de los presupuestos de esta comunidad autónoma para compensar esa diferencia. ¿Qué iniciativas ha puesto en marcha desde su departamento para el fomento del empleo juvenil? Las medidas que se están adoptando son muy recientes, dado el relativo tiempo de toma de posesión, y están dirigidas prioritariamente a jóvenes menores de 30 años sin cualificación. Le agradezco su contestación, pero sí quiero manifestar la preocupación que tiene mi grupo, el Grupo Socialista, por los resultados que en este sentido tiene nuestra comunidad autónoma canaria con respecto al territorio nacional. Y le pido que se afane en este
punto, en el punto de recuperar esos 11 puntos de diferencia que tenemos con el Estado español y que desde luego creemos que sus primeras iniciativas pues responden a las expectativas de, como mínimo, ver una realidad, la realidad de la juventud canaria que deja de estudiar, que entra en la construcción y que en época de crisis vuelve a los estudios tanto formales y no formales. En este sentido, creemos que usted tiene una oportunidad para reconducir a esos 9.000 jóvenes que están con menos estudios que la educación secundaria obligatoria, por lo tanto, son desempleados con poca capacidad para reinsertarse y que nos va mucho, porque depende de los jóvenes el futuro de nuestra tierra. Por lo tanto, nos parece que en este sentido deben ir las iniciativas que tome este nuevo Gobierno, puesto que la tasa de empleo juvenil en Canarias es bastante preocupante. Y quiero insistir y quiero repreguntar con respecto a si el Estado ha cumplido en esta materia con los compromisos económicos que existían en el PIEC para revitalizar el empleo juvenil. Y si le digo esto es porque los resultados del Gobierno donde formaba parte el Partido Popular son los que usted recoge hoy y que le aseguro que en confianza, creo que hay mucha gente esperando, que confía en usted, que sabe del papel que va a jugar en este Gobierno y que sabe que va a transmitir la confianza suficiente para generar empleo en este sector de población donde se nos va el futuro. Es máxima prioridad de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio de Canarias atender el desempleo de los jóvenes en Canarias. Máxima prioridad, lo he dicho en todos los foros y ahora lo ratifico. La primera medida de acción de Gobierno que emprendo, la obtengo de una partida extraordinaria, no prevista y que sale de los remanentes que quedaban de todos los programas, va en parte, no en su totalidad, en parte a jóvenes menores de 30 años. Veamos los números. Hasta ahora, como el contrato para la formación establecía la edad tope de formación en 25 años, teníamos los números trabajados sobre 25. Pero como el decreto ley 10/2011 de 26 de agosto, que acaba de ser convalidado en el Congreso, sube la edad a 30 años de jóvenes con déficit de formación, la norma señala que en España los jóvenes menores de 30 años con déficit de formación alcanza el 60% de la población desempleada. Los números que tenemos en Canarias son el 30%. Vamos a ver, tenemos un total de 47.821 desempleados menores de 30 años y de ellos casi 15.000 carecen de la ESO. Esta situación demanda obligadamente una actuación, una acción de gobierno transversal entre Consejería de Educación, autoridades en materia de educación y Servicio Canario de Empleo y Consejería de Empleo. Primero, porque tenemos que trabajar en el ámbito de la ESO. El ministro de Educación ha anunciado que el próximo año tendremos una modificación normativa para reconocer experiencia profesional con cualificación profesional. Y por otro lado, tendremos que trabajar con los jóvenes universitarios para conseguir un mayor grado de inserción en el mercado de trabajo. La próxima medida que se está cosiendo ya en el Servicio Canario de Empleo va dirigida a conseguir inserción en el mercado de trabajo de los egresados universitarios. ¿Qué medidas tiene previsto el Gobierno para poner en marcha el Plan de Desarrollo Rural Sostenible en el archipiélago canario? Señor consejero, usted sabe perfectamente que este plan, este programa, es quien permite el desarrollo en Canarias de una ley como la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Ley tremendamente importante porque va destinada a impulsar y a desarrollar el medio rural, a acabar con las enormes dificultades que existen hoy para un desarrollo equilibrado en el medio rural, para acabar con las desigualdades entre los que viven en el medio rural y los que viven en el medio urbano. Esos planes que han sido acordados por las 17 comunidades autónomas establecen y fijan una consignación presupuestaria que ha de ejecutarse
al 50% entre Comunidad Autónoma y Gobierno de España. Somos conscientes de las enormes dificultades que tenemos en estos momentos para afrontar la financiación de esos programas, pero somos conscientes también que ese programa, señor consejero, es fundamental para Canarias. Mire usted, afecta al 80% de nuestro territorio. De él se van a beneficiar, de sus acciones, más de 270.000 personas. Es, por lo tanto, una acción prioritaria que el Gobierno ha de poner en marcha. Por eso le preguntamos en qué medidas tiene previsto para el impulso de ese programa en el archipiélago. ¿Sabe usted que el 29 de septiembre del año pasado se firmó el protocolo de colaboración entre el Ministerio del Mar, el Ministerio de Agricultura, el antiguo Ministerio de Agricultura, con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, que a partir de ese momento se iniciaron una serie de trabajos entre todas las consejerías del Gobierno de Canarias para poner a disposición la posible financiación y ponerla a disposición, evidentemente, del propio plan, que una vez elaborado el documento de referencia para la redacción del informe de sostenibilidad ambiental, de acuerdo con lo que establece la Ley 9/2006 de 28 de abril, se procedió a la creación de la Comisión del Medio Rural, del Consejo del Medio Rural y de cada una de las comisiones de cada plan de zona, que a través de las diferentes comisiones de zona y consejería se propusieron las actuaciones, analizando cada una de ellas para comprobar su concordancia con el PDR, y ahora estamos en un momento, después de la elaboración de los 7 planes de zona, como antes les decía, de elaborar también el primer borrador que prevé sacar información pública en un plazo muy corto el informe de sostenibilidad ambiental. Sabe usted que está sujeto, como antes les decía, a la Ley 9/2006 y que por tanto es un trámite bastante engorroso, es un proceso bastante engorroso. A partir de ahora necesitamos 42 semanas más con todo un trámite que paso a detallárselo, como es el inicio del proceso de información pública, que necesitamos 45 días más para poner a disposición del público y las consultas a cada una de las administraciones, que una vez finalizado el plan de exposición pública necesitamos 15 semanas para responder a todas y cada una de las alegaciones, que en la semana 20 llevamos a la presentación de la CODMA para la aprobación de los 7 planes con las alegaciones que se hayan podido hacer. En definitiva, culminará todo ese proceso en 42 semanas y esperamos poder firmar con el Ministerio el día 1 de junio del 2012 este plan con cada una de las actuaciones previstas por cada una de las comisiones de zona. Nosotros le insistimos desde nuestro grupo en la necesidad de que de cara a la elaboración presupuestaria tengamos en cuenta también la importancia que tiene dotar en los presupuestos de la Comunidad Autónoma las partidas suficientes para hacer posible que una vez que usted firme el convenio, este pueda ponerse en marcha. Insisto en la importancia que tiene para el archipiélago, señorías. Estamos hablando de 78 municipios de Canarias que tienen determinadas ya zonas que van a recibir, por lo tanto, los beneficios de esta ley. Estamos hablando de una población que está en torno a 300.000 habitantes y estamos hablando de una ley tan importante que va a permitir que haya un equilibrio entre quienes viven en el medio rural y quienes viven en el medio urbano. De ahí la importancia que le da nuestro grupo y, por supuesto, nos satisface que el Gobierno esté comprometido en su desarrollo. ¿Tiene previsto el Gobierno impugnar el acto del Cabildo del Hierro por el que se proclama presidente de la institución insular a un consejero expulsado de un partido político? El Gobierno toma sus decisiones en esta materia en razón de los acuerdos notificados por las corporaciones locales. En el caso al que se refiere su señoría, ese acuerdo a día de hoy no ha entrado en el registro de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Vaya por delante que no es el foro para sustanciar temas que afecten a la relación entre partidos políticos ni entre acuerdos de gobierno, sino la preocupación de este diputado y del grupo al que preside acerca del control de legalidad de los acuerdos de corporaciones locales, básicamente en razón de que la legislación vigente en materia de régimen electoral general establece la necesidad de que los grupos políticos, para presentar una moción de censura y en el momento en que se sustancia la misma, tengan unas condiciones determinadas, condiciones que no se cumplen, entendemos, en el caso del Cabildo Insular del Hierro, con quien ha sido investido como presidente
del Cabildo del Hierro. Consecuentemente, esperamos que una vez reciba la notificación de ese acuerdo y conforme al informe que ya obra en poder del Gobierno en relación con este asunto que propició la directora general del Servicio Jurídico el 2 de septiembre, el Gobierno proceda tras su estudio a impugnar el acuerdo por el que se proclama presidente del Cabildo del Hierro a una persona expulsada de un partido político. Como usted bien sabe, porque ha sido consejero de Presidencia, este departamento dispone de un plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción del acuerdo para requerir al Cabildo del Hierro, en el caso de que, examinado el expediente por los servicios de la Consejería, considerase que infringe el ordenamiento jurídico. Ya le adelanto que este departamento actuará en relación al acuerdo adoptado por el Cabildo del Hierro exactamente igual que si se tratase de cualquier otro acuerdo tomado por cualquier corporación local. Es decir, tendrá el mismo tratamiento. Y, por tanto, la hipotética impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa será el resultado del estudio técnico jurídico sobre la adecuación a la legalidad del referido acuerdo. Y respecto al resto de consideraciones políticas que usted ha hecho, me va a permitir, como miembro del Gobierno, que no entre en ellas, porque creo que mi papel como miembro del Gobierno es discernir lo que son el papel institucional que corresponde a las corporaciones locales y al Gobierno de la lógica confrontación política entre los distintos partidos. Gracias. Proyectos de cooperación en Marruecos, tenemos proyectos de cooperación en Mauritania, en Senegal, en Cabo Verde. Esa línea se mantiene porque son políticas globales que llevamos a cabo con el Estado español, con la Unión Europea, y está la otra vertiente que es la cooperación que se ejecuta a través de lo que usted está planteando a través de la ONG. Yo creo que a las ONG están haciendo un esfuerzo enorme, han hecho un trabajo que es digno de aplauso por parte de la sociedad y en la medida que las posibilidades económicas lo permitan, nos apoyaremos también en las ONG para seguir llevando políticas de solidaridad y de cooperación, especialmente, como usted se refería, al África occidental. La visibilidad que le da a Canarias que seamos una base de la Cruz Roja o del Banco Mundial de Alimentos nos sirve como un paso muy importante para visibilizar esa plataforma que queremos ser. Esta es una situación que afecta al conjunto de las políticas, pero yo sostengo que cuando hay una política correcta, y esta lo es, no se debe pasar de 100 a 0, ¿no? Habían previsto ustedes en esa convocatoria 1 millón de euros y se ha quedado en nada. Supongo yo que entre 1 millón y nada hay un tramo sensible, significativo, y se trataría de buscar en la previsión del próximo presupuesto un punto intermedio que permita por lo menos mantener este tema. Porque no solamente hay programas que se interrumpen y desaparecen, sino incluso hay organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, yo creo que prestigiadas, que ponen en peligro su continuidad con esta ruptura brusca de los proyectos, ¿no? Por lo tanto, el planteamiento que hago es entre el millón y 0, buscar una cifra intermedia. Si hay un enemigo para este Gobierno en este momento, son las cifras de paro que tiene Canarias. Yo creo que ahí debemos estar todos. Por eso mi pregunta va a las expectativas, referida a las expectativas que ha generado el turismo en la generación de empleo en Canarias. No le voy a pedir que dé un giro de 360 grados porque entonces giraría sobre sí mismo y nos quedaríamos en el mismo sitio. Y lo que queremos es que usted avance. Por lo tanto, quiero que me responda a esta pregunta. La pregunta está planteada en los términos que está significando para el empleo la mejora de la llegada de turistas. Y evidentemente todo lo que significa para el empleo la mejora de la ocupación turística en Canarias es positivo. La llegada de turistas, el que está significando cifras récord, tenemos que remontarnos hace una década para encontrar un periodo tan positivo de la llegada de turistas extranjeros a Canarias, tiene que ver especialmente con una medida impulsada por el Gobierno de Canarias
con el Gobierno del Estado de la bonificación de las tasas de aeropuertos a partir del año 2010-2011, que ha significado una mejora de la competitividad de nuestros aeropuertos y ser más atractivos para los operadores. También nos ha ayudado los acontecimientos que se han desencadenado a principios del año 2011 en el norte de África. Eso también ha reforzado la posición de Canarias. ¿En qué se traduce eso en términos de empleo? Pues se traduce en primer término en un freno al crecimiento de la tasa de desempleo en Canarias y en segundo término, que era el interanual, la comunidad autónoma que mejor comportamiento tiene con respecto a la tasa de desempleo es Canarias. Especialmente positivos son los datos del presente año, que esperamos que se mantengan a lo largo de todo este año y para la temporada de invierno, porque las previsiones de llegada de turistas para el periodo octubre-abril son también muy positivas. El turismo es un motor de nuestra economía. Si funciona el turismo, empieza a funcionar poco a poco el resto de los sectores económicos. Pero la economía canaria y la economía española es muy vulnerable, ha crecido mucho en el sector de la construcción que en este momento está paralizado por el stop en las viviendas que se han construido, y el Gobierno ha impulsado una medida que esperamos que alcance su efecto más alto en lo que queda de año y especialmente el próximo ejercicio presupuestario, que son los planes de rehabilitación y renovación de los espacios turísticos, donde habrá también oportunidades para el sector de la construcción, mano de obra en el sector de la construcción y mejora de la competitividad y calidad de nuestro sector turístico. Usted ayer en una conferencia en Madrid dudaba sobre cómo el turismo podría absorber toda la mano de obra de población activa que se había generado en Canarias, y también planteaba que el crecimiento de la población tenía algo que ver con la poca capacidad de absorción de nuestro tejido productivo. Por eso usted animaba también a los empresarios a que dieran un paso adelante, ha planteado que es necesario que los empresarios tomen confianza en las medidas que está impulsando el Gobierno de Canarias. Yo creo que este Gobierno, con los planteamientos que nos ha hecho la consejera de Empleo en las diferentes comisiones donde se ha mostrado un nuevo modelo productivo que pasa de la era de imitación tecnológica en Europa a la era de la innovación, puede ser también un elemento puntero en la recuperación y la renovación de la planta hotelera, que esos dos convenios que usted tiene y que tiene el Gobierno de Canarias con los dos ayuntamientos, las dos áreas más deprimidas en Gran Canaria y en Tenerife, y que no hay sino otros dos en toda la península, pueden ser un elemento de promoción del empleo, y yo lo animo a que la innovación también sea un elemento que vaya ligado a la construcción y a que se pongan en marcha esas medidas para que los empresarios generen, usted que genere confianza, el Gobierno genere confianza y comiencen a generar también muchos más puestos de trabajo para nuestros jóvenes que van a estar preparados para ello. Afrontamos el inicio del 2012 con nuevas incertidumbres. Parece que a partir del 2012 todos los indicadores decían que podíamos empezar a salir de la crisis, de hecho hay alguno que indica eso, estamos ya en términos de crecimiento de las economías europeas, pero lo cierto es que existe una cierta incertidumbre fundamentalmente a raíz de los datos que empiezan a manejarse en el segundo semestre del 2011. Prima sobre los bonos soberanos, las elecciones anticipadas, los presupuestos del Estado prorrogados, nuevos ajustes presupuestarios, ajustes del déficit presupuestario también, incertidumbre sobre el sostenimiento de los servicios básicos, educación, sanidad y servicios sociales, menos recursos para la inversión, sigue el estancamiento de los créditos bancarios hacia las pequeñas y medianas empresas y hacia las personas en general, problemas estructurales, que muchas personas en paro busquen un nuevo nicho económico donde recuperar el empleo, y me refiero, por ejemplo, a cómo afrontar el problema de las personas del sector de la autoconstrucción, y probablemente el presidente manejará también algunos más
Y hoy hemos tenido otro dato más, que es el informe del Fondo Monetario Internacional, que indica que efectivamente el crecimiento de España va a estar por debajo de las previsiones del Gobierno estatal. Frente a esto, tenemos también algún dato positivo, y es que en Canarias se cumple con el déficit, hay una contención del gasto público y hay un funcionamiento de los planes de ahorro, de la eficiencia en el gasto, y eso se ha indicado en que durante la legislatura pasada, hasta bien entrado este 2012, el ahorro de la comunidad autónoma ha supuesto más de 2.000 millones de euros, 2.000 millones de euros, digo bien, que efectivamente pueden desembocar en que las cosas nos puedan ir un poquito mejor a nosotros aquí en Canarias. Pero esas luces y sombras, señor presidente, arrojan también efectivamente alguna incertidumbre de cómo se va a afrontar la elaboración de los presupuestos. Y en ese sentido me gustaría saber los criterios que tiene el Gobierno para hacer frente a la crisis económica en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2012. Cumplimiento estricto de la estabilidad presupuestaria. En segundo lugar, serán unos presupuestos, como no pueden ser de otra manera, austeros. En tercer lugar, serán unos presupuestos que primará iniciativas que tengan que ver con el fomento del empleo. Serán unos presupuestos, sin duda, que estarán orientados al mantenimiento de los servicios básicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, es decir, aquellos instrumentos que garantizan la cohesión de Canarias. En cuarto lugar, serán unos presupuestos solidarios, solidarios con las personas que menos tienen, sin duda, y solidarios también territorialmente. Hay que invertir más en algunas islas para poner a todos los canarios, vivan en el territorio que vivan, en igualdad de oportunidades, en la igualdad de condiciones. Serán unos presupuestos que responderán a los nuevos tiempos. Efectivamente, usted hace una referencia a que en el presupuesto del 2010-2011 los presupuestos de Canarias han ajustado su gasto público en torno a 2.279 millones de euros, un esfuerzo enorme, reducción de 2.279 millones de euros, sin incremento de impuestos y sin cerrar ningún aula en la educación pública canaria, sin cerrar ningún hospital, sin privatizar ningún hospital, sin tener en estos momentos alterar la calidad de los servicios que se prestan en nuestra sociedad, tanto la educación como la sanidad. El esfuerzo que se ha hecho de ajuste presupuestario nos permitirá que dentro de las dificultades, que serán muchas, las dificultades para ajustar el presupuesto de Canarias no van a llegar a esas cifras de las que se están hablando en otras comunidades de ajustes del 20% que van a poner en riesgo la prestación de los servicios básicos. Nuestro presupuesto estará en torno a entre un 2 y un 3% de minoración con respecto al de 2011, lo cual nos permitirá trabajar dentro de las dificultades con tranquilidad. Dicha reordenación, basada en la idea de hacer más y mejor con menos, primero, reafirma la austeridad en el número de las consejerías y en el número de altos cargos y personal de confianza establecidos. Segundo, plantea una reasignación de áreas más efectiva que ya está permitiendo, a la vista de estos pocos meses de funcionamiento, un mejor encaje y coordinación entre los departamentos. Y tercero, mantiene el equilibrio territorial entre las dos capitales canarias, cumpliendo así la Ley 497 sobre sedes de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es en este punto, señorías, donde les hago una comparación de la estructura orgánica de este Gobierno en relación con otras comunidades autónomas. Les pongo como antecedente que en el 2010 Canarias ya era la segunda comunidad autónoma de España con menor número de consejerías. En estos momentos, fecha de hoy, y tras las elecciones celebradas el pasado mes de mayo, otras comunidades autónomas han seguido nuestros pasos, unos pasos que de forma pionera implantamos con el objetivo de adelgazar nuestra estructura administrativa, con el objetivo de mostrarnos una vez más con acciones austeras. No obstante, seguimos siendo de los primeros y distantes de otras comunidades autónomas como Andalucía, con 13 consejerías, o la Comunidad Valenciana y Galicia, donde tiene establecidos 10 departamentos. Entremos ahora en los cambios
realizados en el organigrama y les indico aquellas consejerías que cambian su denominación y materia: la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, permaneciendo exactamente iguales las Consejerías de Sanidad y la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. En la Presidencia del Gobierno también se han establecido ciertos cambios. Los principales son los siguientes: se han reorganizado las funciones de acción exterior y emigración, desapareciendo la figura del comisionado. Se restan las competencias que tenía en materia de relaciones con los países africanos y con Europa en beneficio de la nueva Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. Y se traspasa desde la anterior Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad las funciones relativas a la asistencia jurídica de la comunidad autónoma, integrando así en la Presidencia la Dirección General del Servicio Jurídico. Subrayo en este organigrama el mantenimiento de la medida tomada en la anterior reorganización de octubre del 2010 en torno a la adscripción de las competencias en materia de turismo. Les destaco, señorías, que esta decisión corresponde al reforzamiento e importancia que le damos a esta materia. Decisión que comparten de forma unánime todos los representantes del sector y así se han pronunciado reiteradamente. Esta relevancia se debe principalmente a dos razones. Por una parte, la indiscutible importancia que tiene el turismo en nuestro modelo económico y de otra, por la capacidad que demuestra en la generación de empleo a corto plazo. En relación a las consejerías, además de los criterios ya mencionados, hemos contemplado el de la horizontalidad como mejor fórmula para el reagrupamiento de áreas. Así se establece que la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, que asume ahora materias de medio ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático, antes dispersas entre la Consejería de Agricultura y la Presidencia del Gobierno. Se trata de una apuesta decidida por la transversalidad de la sostenibilidad de las políticas en Canarias, al quedar así enmarcadas en manos del vicepresidente del Gobierno. Creo que esta es una estructura de gobierno al uso, propia de un gobierno de coalición. Me parece que hay algunas cosas que desde luego yo no hubiera hecho así, pero no me parece determinante. Lo que sí es determinante, y aprovecho aquí que el consejero de Economía y Hacienda y Seguridad, y no me acuerdo si Emergencia, ha planteado. El Gobierno es un agente relevante en una sociedad como la nuestra. Y es un agente relevante para la economía, que es lo que está mal en nuestra tierra. Y me parece bien los elementos que el otro día no, ayer apuntábamos. Está bien que esta sea una comunidad poco endeudada. Está bien que tengamos poco déficit y este año esta comunidad cumpla con las previsiones de los planes de estabilidad del Gobierno de España. Está muy bien que este Gobierno pueda pagar a sus proveedores en tiempo y forma. Por lo tanto, esos son datos positivos, buenos. Lo que no está bien, y este es nuestro problema, es la economía privada, la que genera empleo, la que genera bienestar, la que es decisiva para que aquí volvamos a recuperar las posiciones de los años 2005, 2006, 2007. Y es ahí donde yo creo que desde el Gobierno no se debe renunciar a ser actor económico de primer orden, no solamente orientando, planeando y actuando, sino interviniendo. Yo no soy liberal, como ustedes comprenderán, y creo que los que interpretan esa manera de la acción económica del Gobierno están en otra posición ideológica, y creo que es muy importante captar recursos públicos para reactivar la economía. Por eso creo que es fundamental que este Gobierno, en esta etapa dificilísima, de dificultades económicas serias, severas, reconozca un hecho incontestable desde mi punto de vista.
Canarias no tiene capacidad en su sistema productivo, en su capitalización, para recuperar, para romper el círculo de la parálisis económica. Y yo creo que en esta primera etapa, sin perjuicio del buen planeamiento del territorio, de la formación de nuestra gente, del uso eficiente de los recursos, de la redistribución de la riqueza a través de las políticas públicas, es decisivo inyectar recursos al sistema económico canario para romper el círculo de parálisis en el que se encuentra. Y por eso yo creo que el Gobierno, con esta estructura o con la que fuera, está obligado a hacer bien esto que hemos comentado, y supongo que eso está en la voluntad de los que lo conforman, pero buscar mecanismos que nos permitan recuperar capital, inversiones, dinero para la economía canaria, que es la clave. Porque si no, ocurrirá lo que yo ayer apuntaba desgraciadamente, porque no vamos a tener más deuda, no porque más deuda sea malo para la economía productiva, eso es un cuento también de los liberales, no porque un déficit controlado y manejado sea malo para la economía productiva, ese también es un cuento de los liberales, sino porque ahora está prohibido endeudarse y generar déficit, que es otra cosa. Y cuando uno no se puede endeudar y no genera déficit y la economía no funciona, ¿saben lo que pasa? Que se ingresa menos y se pone en peligro todo. La sanidad, la educación, los servicios públicos y el pronto pago. Todo se pone en peligro. Y es fundamental reactivar la economía. Es necesario poner sobre la mesa el papel del sector público como agente económico relevante, como agente clave para romper el círculo de parálisis económica. ¿Es necesario la Policía Canaria? Se preguntaba el señor Espínola. ¿Es necesaria? ¿No hay demanda en la gente? Obviamente no. Eso es, y parece lógico que el señor Espínola le envaine esta área al señor Ortiz. En el área de presidencia, en el área del señor Espínola, a quien he de reconocer siempre su conocida capacidad para decir una cosa ahora y más tarde la contraria, descarga al área de seguridad se opta por incorporar igualdad, ya que el sentido común dice que la igualdad debe entroncarse en políticas sociales. El Pacto de Coalición Canaria y el PSOE le envía a la Consejería de Presidencia y Justicia y de paso le agregan a usted, señor Espínola, la Dirección General de Juventud, rompiendo definitivamente la unidad de acción del área de bienestar social. ¿Y por qué? Porque conviene en el reparto de poder entre nacionalistas y socialistas que han preparado un gobierno que parece un conjunto, permítame la expresión, de cesta de Navidad, donde lo mismo se encuentran turrones y peladillas que marquesotes y rapaduras. La cuestión es que la cesta quede bien llena, lo menos tiene el sentido del continente. En el área de obras públicas, resuelven los socios del Gobierno la quiebra del modelo ambientalista tradicional de la comunidad autónoma, ya que el vicepresidente Pérez deseaba hacerse con la retórica del ambientalismo. Acaban por introducir la política territorial, el instrumento clave de planificación, uso y gestión de los recursos naturales, en el Departamento de Obras Públicas. ¿Qué estaría diciendo el PSOE si no estuviese contento y callado en el Gobierno de esta decisión de unir en el mismo departamento la política del desarrollismo con la política del proteccionismo? Y por último, las dos áreas que no sufren modificación es la área de empleo y sanidad. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Por tanto, el Grupo Popular quiere hacer, al hilo de esta reflexión, tres conclusiones. La primera, es un Gobierno no al servicio del interés general, sino al servicio de los intereses del Partido Socialista y de Coalición Canaria. Sí, señorías, porque la estructura que hoy se presenta en el Parlamento es fundamental. Eso es un modelo donde acomodar preferencias personales o de partido, ajeno por completo a la racionalidad y al sentido común que debería guiar un gobierno para los canarios y no para los partidos políticos que lo conforman. Es decir, no estamos ante un gobierno de Canarias, sino ante un gobierno de Coalición Canaria y del Partido Socialista, que no es lo mismo. Segunda conclusión, una oportunidad perdida. Aunque se nos pretenda vender una reestructuración que no es tal, atendiendo al principio de ajuste y de austeridad, que tampoco es tal, los socios de Coalición Canaria y del Partido Socialista pierden una ocasión, una oportunidad de oro para afrontar desde el sentido común un verdadero plan de adelgazamiento de la Administración autonómica. Eso sí, nos anuncian ayer, antes de ayer, el presidente del Gobierno que va a pedir a una consultora externa que haga un estudio para adelgazar y para reajustar la Administración pública. Y yo les invito a que ese plan de ajuste ya lo tienen ustedes. Y si no, se lo volveré a hacer llegar allí, porque cuando decía el señor Barragán que el Partido Popular no contemplaba en su programa electoral
ese ajuste de la Administración, le tengo que decir al señor Barragán, que él lo conoce bien, que el señor vicepresidente entonces del Gobierno presentó en el seno del Gobierno de Canarias un plan de ajuste de junio del 2010 y lo único que se le ocurrió al entonces presidente del Gobierno es que era una ocurrencia. Pero este plan de ajuste hoy está en vigor y sirve también, y no hace falta que ustedes gasten el dinero en ninguna consultora externa. Por tanto, es una oportunidad perdida en el Gobierno, pero no solo, también creemos que es importante. Y las preguntas clave, señor Ortiz, es ¿dónde está la reducción de altos cargos del Gobierno? ¿Dónde la desaparición de servicios y gastos superfluos de carácter político? ¿Dónde la supresión de entes, sociedades, fundaciones y empresas públicas que no ofrecen resultados y representan una hipoteca para la economía canaria? No lo busquen, señorías, porque no hay. Y esa es la clave de este debate hoy en sede parlamentaria. No que usted me hable de déficit público de la economía de ajuste. Esa hoy es el debate. La austeridad no es una prioridad para este Gobierno ni para el actual presidente, aunque en su discurso de investidura, como bien copió hoy en su intervención el señor Fajardo, se llenó la boca diciendo que el ajuste y la austeridad era la prioridad para este Gobierno. No lo han demostrado, por lo menos, en este ajuste de la economía. Entraba usted en su intervención haciendo referencia a qué tiene que ver la economía y el gasto público con la estructura del Gobierno. Y yo lamento tener que leer unas expresiones del señor Soria, porque no estoy aquí, digo, y lamento que se pueda utilizar, pero digo unas expresiones del señor Soria, que en octubre del 2010, tras el abandono del Partido Popular del Gobierno, cuando se decidió reducir la estructura administrativa del mismo, dijo lo siguiente: tengo que hacer una valoración positiva del hecho de que se haya reducido la estructura del Gobierno. Había planteado en distintas ocasiones la necesidad de que el número de consejerías pudiera disminuir de 10 a 8. Dijo: me parece una iniciativa buena y positiva porque el volumen de gasto público y del volumen de las instituciones públicas no se podrá mantener en ningún lado. Por eso intenté relacionar las cuestiones referentes al gasto público con la estructura del Gobierno, utilizando unas palabras del que es hoy por hoy todavía el líder de la oposición. Señora Antona, hablaba usted del comodín refiriéndose a este consejero y decía que lo mismo hablo de turismo que de estructura. Señora Antona, el pasado lunes estaba usted en la Comisión de Turismo y hablamos usted y yo de turismo, y hoy estamos aquí hablando de estructura y estamos hablando usted y yo de turismo. ¿Es usted también el comodín del Partido Popular o a qué nos referimos? Mire, señora Antona, como usted bien sabe, están en proceso la disolución de las fundaciones y empresas públicas por parte del Gobierno de Canarias. Lo que pasa es que es difícil crear empresas, sobre eso se ha hablado mucho. Es difícil me refiero, un proceso largo crear una empresa, pero también es difícil la disolución, desde la toma de la decisión de la disolución hasta la efectiva desaparición de la misma. Pasa un largo proceso que no podemos obviar desde el punto de vista legal. Hablamos también de posiciones del vicepresidente del Gobierno y de la necesidad o no de la creación de la Dirección General del Gabinete del Vicepresidente. Como empecé diciendo que yo no critico las estructuras en ese sentido, porque las entiendo que son estructuras acordes a los acuerdos de Gobierno y a las necesidades que en cada momento creen que debemos tener. Miren, en la anterior legislatura el vicepresidente del Gobierno tenía una Dirección General del Gabinete del Presidente y tenía además una Dirección General de Estudios Socioeconómicos. Luego, seamos coherentes con las posiciones que mantenemos. Seamos coherentes con las posiciones que mantenemos. Miren, porque el problema de la coherencia es pasar de una apuesta de 10 consejerías, luego a 8, luego a 7 y luego a 6. Es decir, a mí me parece lógico que se establezca un debate político en cuanto al número, pero lo que me parece ilógico es que se haga y yo más, y no se haga en función de unos objetivos concretos de una estructura de Gobierno, porque entonces estamos trasladando a los ciudadanos un mensaje realmente equivocado, que es, miren, los gobiernos sobran y nuestro papel no tiene ningún sentido. Señora Antona, yo le apelo
a ustedes a la responsabilidad que tenemos desde el ámbito de ser responsables públicos, a quienes nos debemos, y a no seguir actuando, denostando la actividad pública, porque eso es lo que lleva a que en la calle cada día tengamos muchas más críticas. Le apelo a esa situación.